Y nos vamos de Argentina directamente hasta Ecuador. Ahí está nuestro compañero César García Vélez y a esta hora actualiza la información. Compañero, gusto saludarte. El gusto es mío, Andy. Estamos en una gasolinera para entrar en la profundidad del tema de la eliminación del subsidio al diésel. ¿En qué medida esto está afectando en el día a día en el consumo de los ecuatorianos? Ya que se habla que también se ha reducido, sobre todo en provincias fronterizas. Recuerda que uno de los argumentos que daba el gobierno nacional para implementar esta medida era luchar contra el contrabando. Subió, para quienes no están siguiendo esta noticia, en el Ecuador el galón de diésel de $1.80 a $2.80. Estoy justamente con Ernesto Guerra, quien es el propietario de esta gasolinera, para que un poco nos diga cómo ha impactado esta situación. Ernesto, te está viendo Latinoamérica, coméntanos. ¿Ha bajado el consumo en el país? ¿Qué otros fenómenos estamos viendo tras la medida del gobierno nacional? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. El consumo inicialmente se disminuyó porque hubo la noticia que iba a subir y la gente se abasteció. Y inmediatamente vino el paro y hay dos efectos. Uno, que consume normalmente la sociedad, los carros pequeños, pero los carros grandes tienen una dificultad. Los que van fuera de la provincia no están saliendo por el tránsito, está disminuido eso. Pero las instituciones públicas como la policía está consumiendo más de lo normal por la actividad que le corresponde actuar hoy por hoy. Claro, el paro, ¿no? Exactamente. Okay. Ese es el problema que tenemos. Pero en ventas, ¿cómo estás? ¿Está bien el tema del stock? También me decías que varió, ¿no? Hay una restricción, ya no recibes la misma cantidad de galones que estaba recibiendo normalmente. Sí, el Estado tomó una política de controlar el abastecimiento a cada estación de servicio, a cada comprador. Y a nosotros nos han bajado hasta el 50% y eso nos ha producido baja en nuestros stocks operativos. Hay momentos en que en el día, por la disminución que hay y el consumo normal que hay, a ratos me quedo 2 o 3 horas sin combustible hasta que me llegue. Y esto está sucediendo aquí en la ciudad de Quito. En el resto del país el problema es un poco más difícil si no hay el transporte, como está sucediendo ahora para la provincia de Imbabura, por el problema de los bloqueos de la carretera. Entonces el transporte con el combustible no llega. Y la realidad que tú estabas comentando se evidencia aquí, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo cómo la fuerza pública, la Policía Nacional, carga combustible aquí, y esto hace que la demanda en este sector, por ejemplo, se haya incrementado, como tú dices, mientras que en otros sectores que se han estado adaptando, pues eso se haya reducido un poco. Sí, realmente porque yo doy facilidades de crédito a las instituciones públicas, especialmente a la policía. Entonces, como ellos necesitan, nosotros les abastecemos a la medida que ellos requieren. Y yo tomo decisiones importantes de abastecerles principalmente a ellos. Ellos no se pueden quedar sin energía, sin combustible. El resto cuando hay la crisis por horas que me quedo, limito al consumidor corriente y le dejo a las entidades públicas, básicamente, porque también atiendo hospitales. Claro. Ahora, en tu experiencia, ¿dónde hay que profundizar la lucha contra esta economía ilegal que se produce sobre todo en las fronteras? Porque tú me dices, aquí yo tengo en el día a día 1000 galones de diésel, pero en fronteras y con una población menor, pues muchas veces no, ellos tienen un stock superior. No, yo creo que aquí la pregunta no es para mí, sino la pregunta debería hacerse para Petroecuador. ¿Por qué hay tanto abastecimiento para esa provincia? Si nosotros estamos controlados, yo tengo que entregar una factura por cada venta que hago. Para comprar combustible tengo que tener una garantía por la cantidad. Entonces es un control absoluto. Entonces, para dar a una población tan pequeña como la provincia del Oro, o la provincia de Loja, o Sucumbíos, ¿quién les da esa capacidad? Si administra eso el Estado, eso administra Petroecuador. Nosotros lo administramos. Entonces, el problema es ese. ¿Por qué? Si hacemos un recorrido donde antes en el oriente habían 2 estaciones de servicio, hoy hay 6 estaciones de servicio. Y se triplicó la venta, se cuadriplicó la venta. Pero la población no aumentó, la industria no aumentó. Entonces el trabajo ilegal que está comprando es... ¿Y quién debe controlar eso? Petroecuador. Así es. Gracias, Ernesto. De hecho, esto es muy importante, Andy. Quizás incluso esta persona, como propietario de una gasolinera, no está en capacidad de decirlo de forma clara. ¿Por qué razón hay gasolineras, Andy, en las fronteras
que reciben mayor cantidad de galones que la que recibe una gasolinera en una gran ciudad. ¿Es acaso que hay corrupción en la propia institucionalidad como en Petroecuador? Esta pregunta tiene que hacerse el gobierno nacional para averiguar y también cortar esto que es sin duda uno de los grandes problemas. Se espera que con la eliminación del subsidio al diésel, estas economías se vean golpeadas. De hecho, hemos visto una reducción, sobre todo en el consumo en las fronteras, pero va más allá porque los tentáculos de estas redes han penetrado las instituciones y es ahí donde también hay que trabajar para evitar que esto se siga proliferando en el Ecuador, Andy. Compañero, suscribo a este análisis, estas últimas palabras que das, por supuesto, de acuerdo, y esperemos el gobierno, el Ejecutivo pueda responder, sentarse, analizar y responder a estas interrogantes. Compañeros, sigo recorriendo la noticia, nos vemos enseguida.